Bueno, como en todos los cafés virtuales, les acompaño como moderadora del espacio. Mi nombre es Diana María Castro Arroyave y tengo formación y experiencia en investigación desde las ciencias sociales aplicada a la salud. Estoy muy feliz de saludar a cada una de ustedes en este espacio, quienes se conectan y se irán conectando según las personas que se han inscrito desde Brasil, Honduras, España, Costa Rica, Colombia, Argentina, Guatemala y República Dominicana. Creo que también vamos a tener personas de Venezuela y de Estados Unidos. Y bueno, y ya luego en el canal seguramente muchas personas de diferentes países y de la región y de fuera de ella. Como en cada sesión, damos las gracias a CIDEIN, que es el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas. Son más de 7 años en que la institución viene liderando el Hub de Innovación Social en Salud desde su origen en la región. Además, es quien sirve de plataforma para llevar a cabo este café virtual. Recuerden que pueden ingresar al canal de YouTube a través del link que aparecerá en el chat. Allí pueden ver y compartir más de 30 episodios ya grabados y publicados en los que se ha invitado a innovadores, académicos, a personas distintas de la sociedad civil también interesadas en el tema de la innovación social en salud. Bueno, también les invitamos a suscribirse al canal, por supuesto. Damos también gracias a las instituciones aliadas, entre ellas tenemos al Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales, que es TDR, y la OMS, también a la Organización Panamericana de la Salud, al Instituto Antonio Vidal, que nos acompaña desde Honduras, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad ICESI en Colombia, entre otras, pues a las que ustedes se ascriben y que pues obviamente tienen un vínculo con nosotros. Les agradecemos a ustedes por la participación y les vamos a invitar a que se presenten a través del chat para que se puedan ir conociendo y bueno. Siempre lo hemos dicho, que uno de los objetivos importantes en este café es precisamente abrir posibilidades de alianza y de diálogo entre quienes nos siguen y nos acompañan. Muy bien. Muchas gracias. Les agradecemos por tener el micrófono en silencio, aunque siempre dejamos abierta la posibilidad de que el micrófono se abra cuando alguien quiera participar, comentar, preguntar. Bueno, en este tema de hoy, Ana Autoestima, que es una iniciativa que tiene su origen en Brasil y se lleva a cabo en Brasil, pero bueno, tiene raíces en otros sitios de la región, pues tendremos hoy como invitada a Laura Ramos Tomás y ella es de origen español, pero está viviendo en Latinoamérica hace un buen tiempo, ha recorrido algunos países, yo creo, Laura, que ha recorrido hasta más que yo países en Latinoamérica, así que eso me parece maravilloso. Y pues con Laura vamos a tener la posibilidad de conversar en español, pero obviamente para las personas que hablan portugués y quieren de alguna manera comentar, participar o preguntar, pues para ella no será ningún problema poder responder también en portugués. Así que nada, se abre esa posibilidad para que seamos mucho más participativos. Bueno, en el chat pondremos a su disposición el sitio web de las distintas organizaciones que tienen que ver con este espacio para que puedan ingresar y pues ponerse como al día en asuntos que tienen que ver con el Hub de Innovación Social en Salud. Muchas gracias. Bueno, después de esta introducción les cuento un poquito de Laura. Les venía diciendo que pues su origen viene desde Europa, pero pues que ya es muy latina. Ella es fundadora de Tabú Tabú y co-creadora del programa Ana Autoestima, que es el que nos convocan esta mañana.
Lleva muchos años ya, como les digo, en Latinoamérica. Inicialmente viajó a Honduras y desde ahí buscó vincularse con instituciones internacionales, con agencias de cooperación, y pues eso le ha permitido trabajar en otros países de la región. Ahora nos acompaña desde Brasil, así que, como les dije, en español y también con posibilidades de participar en portugués. Ella tiene formación como educadora en sexualidad, es además comunicadora y diseñadora instructiva. Y todo esto es lo que ha venido poniendo pues como en esta construcción colaborativa de la que nos va a hablar hoy. Mil gracias, Laura, por aceptar esta invitación, por tu disposición para conversar de la iniciativa. En ella vamos a ver otro ejemplo, como en muchos de los espacios que ya hemos tenido, vamos a ver otro ejemplo de búsqueda de transformación social en salud, desde la perspectiva de la innovación social. En salud. De hecho, Ana Autoestima es una de las iniciativas que ha sido identificada en el marco de las convocatorias y los llamados que hacemos en el Hub. Y vamos a tener, si bien un enfoque de género, hay un asunto interesantísimo, y es que ese enfoque de género va a tener un match muy especial, específicamente en el enfoque del placer. Bueno, muy bien, vamos entonces a dar inicio a este espacio de conversación. Esta conversación obviamente va a tener una posibilidad de interacción con Laura. Tenemos en el chat a María Isabel Echavarría. Ella va a estar, que es nuestra coordinadora del Hub. Ella va a estar conversando con ustedes allí, aclarando asuntos, haciendo notar algunos énfasis en algunos puntos importantes, y además de eso, pues servirá también como vocera para quienes quieren preguntar o formular sus inquietudes y sus comentarios a través del chat. Sin embargo, ella también estará atenta para cuando alguien quiera tomar la palabra, y pues tendremos la posibilidad de abrir el micrófono de manera breve, concisa, pero sustancial y participativa. Bueno, un placer, Laura. Gracias por aceptar. Como te digo, tu disposición ha sido maravillosa para poder compartir esta experiencia. Gracias también por tu interés en trabajar en Latinoamérica. Para nosotros eso tiene un gran valor. ¿Qué tal si empezamos por conocer un poco de ti? Cuéntanos de dónde nace ese interés por Latinoamérica y por la salud sexual de las mujeres, que es lo que nos convoca en este caso, y que además es un asunto de discusión muy interesante, teniendo en cuenta además que estamos en el Octubre Rosa, ¿no? O sea que este café también se adscribe desde ahí. Así que permítenos conocer al respecto, y pues nada, mientras tanto Valentina nos va a ir compartiendo alguna información de Ana Autoestima a través del chat. Te escuchamos, Laura. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, todas y todes. Es un gusto estar aquí. Diana, gracias otra vez por la invitación y también por el reconocimiento, ¿no? A través del Hub fue un gran honor realmente ser reconocidos en la región por el trabajo que estamos haciendo aquí en Río de Janeiro, en Brasil. Y bueno, sí, me preguntabas que por qué o cómo acabé yo acá en Latinoamérica. Y creo que mi historia es parecida a la de muchos europeos, pero que luego acaba cambiando un poquito. Yo creo que, bueno, soy nacida en Alemania y crecí en Alemania, pero mi familia es española. Y entonces para mí creo que comenzó con la falta de reconocerme con la cultura. No sabía muy bien dónde encajaba, si soy alemana, si soy española. Como que el mundo me decía lo que yo tenía que ser y nunca me quité esa curiosidad por vivir en contextos hispanohablantes y me parecía fascinante que en lugares relativamente lejos a donde lo que era mi entorno, ¿no? Se hablara un idioma que era el mismo, pero a la vez no es el mismo y entonces, bueno, tuve la oportunidad de viajar. El primer lugar al que vine en Latinoamérica fue Ecuador y me encantó, me fascinó. Y luego acabé en Honduras porque, bueno, estaba trabajando un trabajo en el mundo de la belleza, de la cosmética, que pues no me llenaba. Y, y entonces decidí explorar el trabajo social, el tercer sector, el trabajo en la sociedad civil, que había sido algo que pues no tenía mucha experiencia y tuve
la enorme suerte de acabar en una organización en Honduras que me acogió muy bien, pero también me enseñó aspectos importantes de lo que es ser una persona extranjera trabajando en un contexto muy diferente que no conozco, que tal vez yo quiera ayudar, pero cuál es realmente la mejor manera de ayudar, y fue con una perspectiva muy enfocada en lo que es ético, en un trabajo social y en un trabajo de desarrollo comunitario, etcétera. Y bueno, me fascinó, fue algo que era muy diferente a lo que yo conocía de trabajo en una gran empresa corporativa que prioriza solamente el lucro. Y bueno, una cosa me llevó a otra, trabajaba con jóvenes y con niños en la educación, tengo pues, una familia de educadores, entonces eso para mí encajó muy naturalmente, y, y acabé pues teniendo experiencias muy interesantes y también dándome cuenta que había mucho que yo tenía que aprender, y una de las cosas que percibí era que existía una violencia sexual y una violencia de género que era muy presente y muy como normalizada, que yo no entendía y yo no conocía, porque el contexto familiar en el que yo crecí era muy equitativo, mi madre es una feminista en el corazón, y yo tuve pues una experiencia de vida muy diferente. Y entonces eso me llevó a Guatemala, donde estuve trabajando con Mujer Guatemala unos meses. Y Mujer Guatemala es una organización que acoge a trabajadoras sexuales y víctimas del tráfico. Y, y entonces tuve una oportunidad de realmente entender y dialogar sobre la violencia y cuestiones de género de una manera muy diferente. Y ya con eso pues empecé a profundizar en el tema académicamente. Por cuestiones personales fui a Colombia, luego a Brasil, y estuve trabajando en diferentes organizaciones, todas relacionadas a la educación, pero realmente en Brasil fue donde establecí pues una organización mía, que es Tabú Tabú, donde pues trabajamos para aproximar de manera constructiva el tema de los derechos sexuales y reproductivos a las comunidades que no tienen normalmente acceso de una manera empoderadora, ¿no? Y entonces, pues aquí estamos. Anautestima es el proyecto más grande que tenemos en Brasil, y es el proyecto que también más apoyo ha recibido, y es el equipo más grande que tenemos dentro de Tabú Tabú. Y bueno, es fascinante ver cómo se ha desarrollado con la comunidad, porque no estaríamos aquí sin el trabajo comunitario. Excelente, Laura. Bueno, y con esa trayectoria y esa experiencia, obviamente, también desde lo familiar, porque traes un asunto importante y es como hay asuntos que nos marcan y nos van generando también una ruta de lo que queremos y lo que buscamos y pues has aprendido tantas cosas en tu familia que veo que mucho de eso está puesto en esta experiencia y en todo lo que has creado en Latinoamérica. Así que nada, bienvenidos todos esos aportes y aprendizajes. Y además hablas ahora, empiezas a hablar de un asunto de construcción colectiva muy interesante. Así que cuéntanos entonces ahora cómo surge Tabú Tabú. Y además de eso, pues ya, sumérgenos un poco entonces en cómo, qué es lo que hace en autoestima, cómo lo hace, con quiénes lo hace y desde dónde lo hace. Así que adelante. Con su permiso voy a compartir pantalla. Tengo una pequeña, breve presentación. Eh, Listo, ¿están viendo? Perfectamente. Perfecto. Listo, entonces, bueno, como les comentaba, experiencias de la vida y también reconociendo la suerte que he tenido de poder trabajar en estos diferentes contextos, empecé a entender que hay una intersección muy importante de lo que es la falta de acceso a educación de calidad, y concretamente la educación sexual integral, pero en general, ¿no? O sea, conceptos de conocer adultos que no saben leer, que no conocen su cuerpo, que no saben cómo pedir ayuda o qué tipo de ayuda existe en los sistemas de salud, porque el abordaje que esos sistemas tienen no les encaja. Eso fue un aspecto muy importante de cómo nace Tabú Tabú, obviamente trabajando en contextos de pobreza o pobreza extrema, y teniendo diálogos que en realidad
si bien el contexto es tan diferente, no son tan diferentes las preguntas, las dudas, los miedos que las personas tenemos en un contexto de pobreza y en un contexto de privilegio. Yo vi muchos paralelos en las conversaciones que estaba teniendo. Y por último, pues eso, la violencia sexual, la violencia de género que les comentaba al principio. Y eso se junta con, bueno, llega a ser que Tabú Tabú acaba siendo una organización que trabaja en la intersección de la educación, el desarrollo comunitario, que es muy importante para todo lo que hacemos, y por supuesto estos temas que tratamos son de salud pública. Entonces, si bien no va a ser el enfoque, también quería reconocer que para mí es muy importante que una de las cosas que Tabú Tabú sigue haciendo es trabajar con la comunidad que primero me abrió los ojos al desarrollo comunitario, que fue en El Porvenir, en Honduras, que fue esa organización Honduras Child Alliance que me acogió al principio. Y junto con ellos, no va a ser el enfoque de nuestra conversación hoy, a no ser que lo quieran ustedes, pero junto con ellos estamos desarrollando con su equipo de jóvenes educadores locales un proyecto un currículum de educación sexual que puedan ellos mismos implementar con los alumnos de 6 a 11 años. Entonces, esto ha sido un proceso de acompañamiento desde que nació Tabú Tabú en el año 2020 y es un proyecto muy interesante en el que todos aprendemos. Yo continúo aprendiendo del equipo, ellos de mí, nosotros de los alumnos, es fascinante. Entonces eso lo quería reconocer, si bien nuestro enfoque hoy va a ser en el proyecto de Anautestima. Entonces, cuando hablamos de Anautestima, estamos hablando de este personaje virtual aquí. Ella es una mujer negra, linda, maravillosa, y ella es una amiga que le encanta hablar del sexo. Y entonces ella no es psicóloga, no pretende ser educadora, no es médica, pero ella está como para ayudar a las mujeres que viven en contextos de pobreza, muchas de ellas, o la mayoría de ellas en favelas, en Río de Janeiro, a hablar de estos temas. Entonces, trabajamos de dos maneras. El inicio del contacto con Anautestima se lleva a cabo con eventos presenciales donde generamos junto con el equipo de Anautestima un espacio donde las mujeres que normalmente ya han formado una red a través de nuestros partners locales, ONGs locales, normalmente de base, que trabajan en diferentes favelas en Río, invitan a sus mujeres, a las mujeres que están en su entorno, a un evento, una fiesta, donde intentamos generar un espacio seguro, donde podemos hablar de diferentes temas y nos dejamos guiar mucho por los comentarios y las preguntas que traen las mujeres. Y muchas veces pues acabamos hablando de temas de qué es el placer o de cómo cuidar el cuerpo, cuáles son las partes de una vulva, y nos aseguramos que ese momento de primer contacto con el proyecto les enseña un poco el poder de lo que es el quebrar el tabú en torno a la salud sexual y la salud reproductiva. Y en ese espacio tienen la oportunidad de entrar en un grupo de WhatsApp de Anautestima. Y en ese grupo de WhatsApp ellas pueden hacer preguntas, intercambiar experiencias, y Ana trae también una serie de vídeos, tenemos más de 200 vídeos autoriales ahora, que hemos generado, hemos construido nosotras en el equipo, que pues buscan responder preguntas y compartir informaciones que normalmente pues no se conocen en torno a una variedad de temas que son bastante amplios. Hablamos de cómo funciona el placer, de cómo es la sexualidad a lo largo de la vida, de cómo hablar sobre el sexo con los hijos, de lo que es la menstruación, de temas LGBTI+, de la salud relacional, del aborto, de la anatomía y de cómo comunicar el placer y, en fin, una variedad de cosas. Y entonces, esos vídeos los vamos creando también conforme vamos viendo la necesidad y las preguntas que nos hacen las amigas de Ana, tanto en los eventos presenciales como en los grupos que tenemos de WhatsApp. Entonces, les traigo aquí un breve vídeo, es creo que 1 minuto y medio, está en portugués, pero creo que como el portugués y el español son parecidos, deberán entender la gran mayoría. Oi, amiga, tudo bem?
Você já ouviu falar no termo iniciação sexual? A iniciação sexual é algo muito importante em nossas vidas e nada mais é do que as primeiras experiências sexuais que vivemos. Mas não estou falando só de sexo com penetração, nem de perder a virgindade. Estou falando de tudo aquilo que forma nossa sexualidade, desde a primeira vez que percebemos que estamos gostando de alguém, até mesmo os primeiros beijos, os primeiros toques, a mão com a qual exploramos nossos corpos e outros também, a lembrança do cheiro gostoso daquela pessoa com quem estamos nos envolvendo, a primeira vez que vemos uma pessoa nua, a primeira vez em que ficamos nuas, o primeiro sexo oral, a primeira masturbação que fazemos ou recebemos, e a primeira penetração. Isso lembra aquele frio na barriga que geralmente se sente quando se vive tudo isso pela primeira vez. E com você, como foi? Tira um tempinho do seu dia para lembrar destes momentos. Espero que eles tenham sido importantes e bons para você. Qualquer dúvida, estou por aqui. Entonces, bueno, como verán, los vídeos suelen ser cortitos, abordan un tema muy específico y sirven tanto para abrir una conversación en los grupos de WhatsApp y también para responder o ayudar a complementar algún comentario de alguna amiga que se ha hecho en el grupo. Entonces les traigo aquí, por ejemplo, simplemente para que vean un poquito la interacción, unos pantallazos en un grupo de amigas de Ana, donde ella pues trae un vídeo. Ese día concreto fue ¿qué puede hacernos sentir placer no sexual? Y entonces alguien responde, llega otra persona y deja una reacción, alguien comparte algo, llega otra persona. Y la idea simplemente es eso, es crear un espacio donde podamos hablar de esto o no y simplemente escuchar lo que dicen las otras. Y aunque no haya interacción, porque hay días donde por lo que sea pues no hay tanta comunicación, hemos plantado una semilla, hemos recordado que merecen el placer, hemos invitado a considerarlo, ¿no? Entonces eso es un poco la dinámica en los grupos virtuales. Entonces, como les comentaba, hemos trabajado mucho con fiestas de lanzamiento, donde ellas entran en los grupos de WhatsApp y luego, pues, por supuesto, el acompañamiento. Este último año hemos ampliado un poquito más y lo que estamos haciendo son las visitas de Ana, donde Ana va a las comunidades semanalmente. Hay que decir que obviamente no vamos a todas las comunidades porque no tenemos el recurso para hacer eso, pero estamos viendo si eso de alguna manera pues ayuda a desarrollar más el conocimiento, la autoestima, la comunicación y las habilidades de las mujeres. También hemos participado y estamos haciendo trabajos de investigación que podremos hablar un poquito más sobre eso, pero eso ha sido junto con el Pleasure Project para desarrollar una herramienta de medición de impacto del abordaje basado en el placer. Y por último también estamos pues procurando participar más en movimientos sociales que eso, respondiendo a la pregunta de Diana antes, me encanta de Latinoamérica. Creo que aquí la sociedad civil siente una tremenda responsabilidad de salir a las calles y demandar lo que merecen y pues nos estamos uniendo un poco a ese movimiento. Bueno, esta diapositiva más que nada es para reconocer que el trayecto de Ana Autoestima pues no ha sido aislado, ¿no? Hemos contado con el apoyo de varias organizaciones, hemos tenido la suerte de recibir varios financiamientos y también importante reconocer que ha habido un alineamiento muy orgánico con el Pleasure Project, el proyecto del placer, que es uno de los pioneros, de las organizaciones pioneras en desarrollar justamente la importancia del abordaje basado en el placer en temas de salud sexual y reproductivas. También me gustaría reconocer que detrás de Ana somos varias mujeres, yo soy la única extranjera y somos muchas personas que han desarrollado el proyecto y la visión y lo continuamos haciendo. Entre otras, hay un grupo de mujeres que participó desde el principio, desde la primera conversación que tuvimos donde buscamos desarrollar una solución para traer la educación sexual a las mujeres adultas. Y ellas fueron las que nos ayudaron a desarrollar la imagen, el contenido, el formato,
y unas tomas de decisiones a lo largo de este trayecto. Entonces, hablaremos ahora más sobre esto con Diana y si ustedes también tienen preguntas, pero también reconocer la importancia del abordaje del placer que vimos, porque cuando nosotros desarrollamos el proyecto, nuestra idea era que las amigas de Ana iban a entender, normalizar e implementar prácticas del placer. Pero mucho más allá, ellas nos contaban el impacto que eso tuvo en sus propias vidas, que es el ejercer el derecho al placer les daba a ellas la opción de autorrealización. Y eso fue un impacto muy inesperado y mucho más allá de lo que pensábamos. Y cuando hablo del placer, también quiero reconocer que la Organización Mundial de la Salud ya reconoce la importancia del placer en lo que es la definición de la salud sexual. Y ha habido todo un trayecto que les puedo compartir después, que nos da el fundamento no solo teórico, sino científico y con base en datos de la importancia del abordaje en placer. Y el enfoque en el placer, solo para cerrar ya esta parte y no quedarnos mucho en la teoría, fue desarrollado la primera definición por el Pleasure Project, que ha sido un gran aliado para nosotros, y trata justamente de generar ese bienestar, esa seguridad, ese placer y deseo y felicidad que pues Ana Autoestima intenta generar y facilitar a las amigas a las que sirve. Así que me quedo en esto, Diana, y bueno, si tienen alguna pregunta, vamos hablando también. Laura, muchas gracias. No, excelente el abordaje. Además que maravilloso conocer a Ana, ¿no? Yo creo que de las cosas más bonitas cuando leíamos y hablábamos de la iniciativa, yo decía, yo ya quiero conocer a Ana y pues nada, tu presentación más que nada lo que nos ayuda es a acercarnos a Ana, a verla en interacción, con ese lenguaje tan claro, con esa digamos que también ese aspecto tan latino que también conecta que me parece maravilloso. Ve, antes de meternos en el tema del placer, que es un asunto muy importante, cuéntanos a partir de la autoestima y de la investigación que están generando ustedes, ¿qué está pasando digamos, con la salud sexual de las mujeres en esta línea de lo que estás planteando y que se han encontrado en Latinoamérica y me imagino que en el mundo, ¿no? Un poco ese panorama que fundamenta la existencia y permite que sea importante que Ana continúe haciendo su trabajo, ¿no? Mira, yo creo que para contestarte esto me gustaría reconocer una cosa, y es que como la sexualidad es un tabú, lo que es la educación sexual también lleva como mucho misterio. Entonces, incluso personas profesionales que trabajan en otras áreas no acaban de entender realmente el poder que puede tener la educación sexual y lo que es la educación sexual, porque la educación sexual no es tener sexo y no es solamente hablar de sexo. La educación sexual integral realmente es algo que toca todas las partes de nuestras vidas en cada momento de nuestras vidas. Y entonces, aunque una persona escoja no ser sexualmente activa por cualquier motivo, eso también de alguna manera está relacionado con su sexualidad. Y entonces, el impacto que puede tener y el enfoque de Ana no es medir cuántas ISTs se han reducido, o ITS se han reducido, o cuántos embarazos hemos evitado, o embarazos no deseados. Eso no es el enfoque. El enfoque es mucho más el medir la autonomía, el agenciamiento que tienen las mujeres sobre sus propias decisiones. Y por eso el proyecto se llama Anautoestima, que por cierto fue algo también que las mujeres propiamente definieron. El nombre y la filosofía de Ana es generar el autocuidado, el autoamor y el reconocer, ¿no?, que una merece poder tomar decisiones como cuándo tener hijos o no, cuándo tener sexo o no, con quién, de qué manera, qué protección, si se va a usar, etcétera. O sea, es una serie de consideraciones mucho más allá de lo que hasta ahora se ha considerado que son los resultados de la educación sexual o de iniciativas de salud sexual. Además, Ana, que
Laura, viste, ya te estoy diciendo, Ana, eso es maravilloso. No eres la primera. Personificada, me encanta, Laura. Pero en eso que estás diciendo precisamente, pues tenemos una cantidad, nos encontramos, yo creo que en todos nuestros países, una cantidad de instituciones que están trabajando la educación sexual. Digamos que eso, si lo vemos desde ese lugar, pues ¿dónde estaría lo novedoso? Pero aquí aparece un asunto importante y es que el abordaje que tú estás planteando, Laura, es precisamente un abordaje que busca responder a una cantidad de vacíos en esa visión estigmatizante, reduccionista que ha tenido la sexualidad desde la educación hasta la salud misma, ¿no? Digamos que, por decirlo, en dos ámbitos importantes. Siempre pensamos que prevención y educación es la reducción de embarazos, el asunto de reducir los embarazos tempranos o evitar los embarazos tempranos, aplazar el inicio de la vida sexual, las no ITS, no infecciones de transmisión sexual, el uso del condón, pero detrás de todo eso sabemos que hay una cantidad de situaciones, ¿cierto? No usar el condón precisamente está articulado o anclado en muchos casos a asuntos culturales, pues que tampoco podemos transgredir y que de alguna manera hay que reconocer, y por eso la importancia de los enfoques diferenciales. Entonces tú traes aquí ese elemento del placer y esa otra visión más fresca que pone la sexualidad precisamente desde esa visión integral, y eso es lo que hace que esto sea novedoso y que valga la pena hacerle una apuesta a lo que está haciendo Ana, ¿cierto? Desde ahí creo que es importante rescatarlo. Sí. Precisamente Ana, en su sitio web, que igual en el chat van apareciendo todos estos datos para que conozcan un poco más de Ana también, habla obviamente de ese enfoque del placer y también de la no vergüenza, que me parece supremamente bonito. Háblanos un poco de esos dos puntos importantes que tienen que ver con cómo estamos entendiendo el asunto del placer. Has enunciado algunas cosas, pero que si quisieras que profundicemos un poco en cómo entendemos eso, de dónde viene ese enfoque de placer que es poco abordado en los temas de género y demás, y cuando hablamos de sexualidad de las mujeres, que obvio, por favor, también con los hombres habría que hacer un trabajo muy importante en el tema del placer, sin duda alguna, y el tema de la no vergüenza. Sí, perfecto. Bueno, antes de nada, reconocer que las iniciativas de salud sexual, han autoestima incluidas. Obviamente todas buscan, o la mayoría buscan, el bienestar sexual de las personas y el bienestar reproductivo, por supuesto, también. Entonces, queremos generar lo que la gente quiere y queremos evitar lo que la gente no quiere. Y esto es algo muy obvio. Pero cuando pensamos en cómo se ha abordado la educación sexual y las campañas de comunicación sobre el VIH y las campañas de comunicación sobre use este condón, muchas de ellas históricamente han empezado con narrativas de miedo, justamente de meterte miedo con todo lo que quieres evitar. Y Anne, que es la fundadora del Pleasure Project, que yo la admiro muchísimo, ella siempre dice: hablar de la sexualidad es como enseñarle a la gente a cocinar. Tú no le dices a la persona, cuida que te vas a quemar y se te va a caer todo y va a ser horrible y vas a acabar en el hospital. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esa narrativa con el sexo? Si es algo que para muchas personas abre la curiosidad, ¿por qué estamos llevando la conversación en la dirección del miedo y lo que quieren evitar? Obviamente queremos evitar los embarazos no deseados y queremos evitar las ITS, pero eso no es como vamos a convencer a la gente de tomar las decisiones que les van a llevar a ese resultado, ¿no? Entonces, muchas amigas de Ana han relatado historias de: no, yo no uso condón porque la última vez que se me ofreció fue cuando estaba embarazada y me dijo que tenía que usarlo porque ya me había quedado embarazada demasiadas veces. Eso está lleno de juicio y de una dinámica de poder entre el profesional o la profesional de la salud y la paciente, que obviamente esa mujer no va a sentir ganas de intentar negociar con su pareja usar un condón, ¿no?
Sin embargo, si hablamos de qué quieres generar en ese encuentro sexual, quieres sentirte bien, quieres sentir una conexión, quieres no tener que preocuparte de otras cosas, cambia totalmente el enfoque. Y estamos hablando del mismo condón, de la misma solución. Pero si yo no paro a preguntarle si quería este embarazo y si quería ese encuentro sexual, entonces no estoy reconociendo la amplitud que es todos los temas que tienen que ver con la salud sexual. Entonces no lo podemos reducir a lo que nosotros como profesionales estamos queriendo medir como medición de impacto. Tenemos que llegar a las personas como ellas quieren. Y ahí es donde entra el abordaje en el placer. Y el abordaje en el placer no solamente es hablar del placer, es realmente qué tipo de vocabulario usas, qué actitudes tienes, qué prejuicios llevas tú, que estás a lo mejor proyectando en las otras personas. Les voy a compartir, yo no trabajo directamente para el Pleasure Project, pero sí les voy a compartir una herramienta que son los principios del placer, que Ana Autoestima se fue desarrollando a la vez que este modelo, esta herramienta fue desarrollada, pero ayudó mucho y ayuda mucho a otras personas, creo que están viendo aquí ahora. Es esta ola, lo llaman una ola, de 7 actitudes o 7 aspectos de las iniciativas de salud sexual. Entonces tenemos que ser positivos, tenemos que priorizar los derechos, pensar de forma universal, ¿no? El cómo yo veo las cosas no va a ser de la misma manera, el cómo yo diseño mis proyectos o mis campañas de comunicación o lo que sea, va a llegar a distintos públicos de distintas maneras, etcétera. El hablar sexy es algo que creo que muchas personas en el contexto más académico se olvidan y no entienden la importancia, pero les tenemos que hablar a la gente de maneras que entiendan. Eso significa no usar lenguaje muy medicalizado, pero también significa usar imágenes que van a reconocer. Y cuando estamos explicando cosas, hacer analogías con su vida cotidiana para aproximar el tema, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ahí el enlace por si lo quieren explorar más, porque mucha gente dice, ya, genial, hablar del placer chévere, pero ¿cómo empiezo? ¿No? Y entonces creo que esto es un buen inicio. Em, Laura, y hay un asunto precisamente cuando hablamos de placer que además es un discurso bastante fuerte en los escenarios feministas, que tiene que ver con, a ver, el placer no es que haya estado ausente en las discusiones en torno a la sexualidad y en relación con las mujeres. El asunto es de dónde se pone el placer. Tengo la responsabilidad de generar el placer o de vivir el placer o el derecho a vivirlo. Y yo creo que aquí hay un asunto importante, ¿cierto? Siempre en el discurso convencional escuchamos que, de hecho, antes, y quiero pensar que antes más que ahora, pues la mujer tenía la tarea de generar placer para el otro, ¿cierto? Pero difícilmente hablar de que ella pudiera ser quien lo viviera, lo sintiera y lo asumiera, ¿sí? y lo Y, mereciera. y lo mereciera, porque de hecho hablar de un orgasmo en las mujeres era uno de los tabús más fuertes y de hecho pues es poco los años en los que hemos podido empezar a hablar de ello. Así que también yo creo que hay un asunto de que el placer es un concepto que lo escuchamos todo el tiempo, pero ha estado cargado precisamente de todo este asunto. Y de ahí la importancia de la no vergüenza. Por eso poner a conversar esas dos categorías se vuelve muy importante, ¿no? Es que la no vergüenza se puede dar una posibilidad grandísima para conectarse con la posibilidad, el derecho de asumir y de vivir ese placer, ¿cierto? O sea que creo Sí. que hay una cosa lindísima ahí que yo creo que se potencia. Creo que hay otro asunto en Ana Autoestima que me parece muy bonito, es que ustedes han recurrido a tecnologías frugales, a iniciativas frugales, que son aquellas estrategias
de innovación, que están que pueden generar cambios y transformaciones de manera muy simple. Entonces, lo frugal, que es un concepto que viene muy de la innovación frugal en la India, se ha trabajado bastante, precisamente da esa posibilidad de decir, se recurre al WhatsApp, se recurre a estrategias que no están, que no hay que patentar, ¿no? Que no son cosas así traídas de los cabellos, como digo yo, sino que están ahí. Y ustedes, Ana Autoestima usa el WhatsApp de una manera fenomenal, precisamente para educar en salud sexual. Hablando de todo esto precisamente, yo creo que esto da la posibilidad de que muchas mujeres puedan sentirse también en tranquilidad de participar y de vincularse. Sin embargo, cuéntanos un poco de qué maneras que se vinculan las mujeres a las acciones y obviamente pues en el marco de las favelas y de lo que significan las favelas también en Brasil, cómo definen las comunidades a las que llegan, ¿cierto? Para que las mujeres sean partícipes y sean coautoras y co-creadoras también. Sí, buena pregunta. En realidad, yo cuando comencé a trabajar en las favelas, porque claro, como extranjera en Río de Janeiro, bueno, se oyen muchas historias, ¿no? Como infelizmente en Latinoamérica toda no siempre se tiene la mejor fama, especialmente en el norte, en América, o sea, en el Norteamérica, en Europa, etcétera. Y entonces yo cuando llegué a Brasil busqué la oportunidad de aproximarme a estas realidades a través de una ONG que ya existía y estuve un tiempo trabajando con ellos. Con eso yo creé una red y creé también una serie de contactos de personas que estaban interesadas y alineadas con lo que yo quería hacer con Tabú Tabú. Y entonces trabajamos con contactos que ya tenemos, sean por mis contactos de este trabajo previo o también de pues, gente que se ha ido sumando al equipo de Ana Autoestima que trae sus propios contactos de organizaciones de base o iniciativas que ya existen. Y así pues vamos ampliando Ana Autoestima de una forma orgánica. No ha sido un crecimiento súper rápido, pero lo importante para nosotras es encontrar un equilibrio entre o bueno, más bien, crecer los grupos sin perder la intimidad, porque claro, estamos hablando de algo que requiere un poquito de confianza en la gente con la que estás compartiendo, porque no por nada es un tabú. Entonces, para nosotros fue muy importante encontrar buenas conexiones para ampliar esta red y ampliar las amigas del grupo, de las amigas de Ana, de una manera segura, tanto para el equipo como para ellas también, ¿no? Y que se sientan que pueden compartir y hacerlo de una manera que, si bien muchas personas en la favela tienen teléfonos, pues también existe una brecha digital que hay que reconocer, ¿no? O sea, sí, no deja de ser una iniciativa que requiere un uso de teléfono. Y tiene que ser un teléfono con ciertos requerimientos, con una conexión o la habilidad de conectarse al Internet. Entonces, fueron las mujeres que nos ayudaron a desarrollar el concepto que dijeron, no, tiene que ser en WhatsApp, no podemos, porque además hay, cuando uno mira, busca financiamientos, hay bastante financiación para iniciativas que quieren desarrollar un aplicativo. Pero nosotros no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque las amigas de Ana o las futuras amigas de Ana tienen un celular que comparten con su marido y sus 3 hijos. O tienen un celular que no tiene memoria para un aplicativo nuevo. Son mujeres que para acceder a su cuenta bancaria tienen que desinstalar otro aplicativo para instalar el del banco, para luego desinstalar el del banco y volver a instalar el otro. O sea, son realidades que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para reducir esas brechas de desigualdad, quisimos quedarnos con el aplicativo de WhatsApp, que además permite en Brasil muchos proveedores de datos o de paquetes de teléfono no te cobran por lo que consumes dentro de WhatsApp. Entonces eso favorece mucho a las amigas de Ana porque ellas pueden estar en el grupo, pueden ver los contenidos de YouTube si lo pinchan de una manera que se les abre dentro del aplicativo de WhatsApp y no se les abre el aplicativo de YouTube, no están consumiendo datos. Entonces es como es un grupo que les puede dar contenido para cuando estén aburridas pero no tienen el dinero para gastar en meterse al Instagram o al Facebook o lo que sea.
Entonces, encontrar esas realidades, claro, fue muy importante trabajar justamente con las mujeres, que ellas nos ayudaran a explicar o a entender su proceso con la tecnología, que si bien estamos usando las mismas herramientas y los mismos aplicativos, los usamos de maneras muy diferentes a veces. Y entonces fue así que hemos llegado a esta solución con, como tú dices, innovación frugal, ¿no? O sea, con soluciones, con herramientas que ya existen para hacerlo como lo más básico posible. Y sin embargo, por detrás del proceso de la creación de vídeos y todo, hay un proceso elaborado para generar algo que no parezca que lo hemos hecho deprisa, corriendo y mal. O sea, que vean que hay un cariño y que una consideración de los temas y que vean sus preguntas respondidas en un vídeo. Eso es como las aproxima mucho y genera esa conexión con la marca. Excelente, Laura. Bueno, podríamos quedarnos conversando infinitamente. Hay muchas cosas que vale la pena explorar, pero ¿qué tal si María Isabel nos pone un poco en contexto de lo que ha ido pasando en el chat? Y bueno, Laura, María Isabel te va a contar varias preguntas para que tú puedas, digamos que ir respondiendo, pero no vamos a ir una a una, sino en paquete como para facilitar asuntos de tiempo. Adelante, María Isabel. Bueno, gracias Laura, qué lindo escucharte, ha sido súper interesante. Hay algunas preguntas, algunas las he hecho yo, que me surgieron un montón de preguntas. Bueno, una para que de pronto nos escribas en el chat, María Carlota, que es una de nuestras innovadoras, nos pregunta si puedes compartir el nombre de la institución o de pronto algún contacto de Guatemala. Ella está ubicada en Guatemala, tú mencionaste al inicio ese contacto con Guatemala, entonces sería súper. Bueno, yo quería, era como entender un poquito más, tú hablaste sobre unas visitas a las comunidades, pero me preguntaba porque también hablaste, bueno, creo que era otro proyecto de visita a algunas, o el proyecto adicional que mencionabas de como un programa de formación en las escuelas, pero cuando hablas de las comunidades y esas visitas a las comunidades, ¿cómo surgen? ¿De dónde nacen? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué tipo de comunidades son las que visitas de pronto? Y si quieres de la mano con esa, también hay una pregunta de alguien en el chat que dice que cómo hace Ana para enfrentar las barreras socioculturales. De pronto, si puedes elaborar un poquito más en eso. Y para cerrar, esa fue más también a partir de un comentario que hizo Diana, y es qué rol, si es que lo hay, han tenido los hombres en la iniciativa. Por supuesto que la iniciativa, pensaba yo, beneficia a hombres y mujeres, porque pues es un tema de salud sexual, de placer, pues que definitivamente es transversal a los dos, pero no sé si en el desarrollo de la iniciativa, en la participación que tienen, pues hablaste de las mujeres, no sé si los hombres han tenido algún rol en particular que quieras compartirnos. Y a eso le Eh, podemos sumar, perdona Laura y María Isabel, esta pregunta que hace Adriana en relación con las niñas y las adolescentes Ah, también. sí, sí, no la había visto. De qué manera se vincula también por grupos de edad eh, en la autoestima. Ok, perfecto. Bueno, solamente confirmar que le he pasado a Carlota el Facebook de Mujer. Tienen una página web, pero a veces no está en línea, entonces puedes contactarlas a través de Mujer, del Facebook. Bueno, el tema de las edades y trabajo con hombres. Voy a responder eso en conjunto. Como Ana Autoestima es un personaje virtual, muchas personas creen que es para jóvenes automáticamente, ¿no? Em, Tenemos contenido muy relevante para muchos diferentes públicos. El problema o lo que tenemos mucho cuidado es que ha sido desarrollado para las mujeres adultas y eso no significa mujeres cisgénero, también son mujeres trans. En ese sentido somos inclusivas. Lo que no queremos es que el contenido le llegue a una niña de 13 años. Porque si bien una niña de 13 años tiene que saber que ella merece placer y que ella es valorada y su cuerpo es suyo y el consentimiento tiene que ser practicado y todas estas cosas y cómo funciona la menstruación y todo eso es relevante para una niña de 13 años, pero el cómo se habla de eso puede cambiar o debe cambiar bastante en muchos casos entre una niña de 13 años y una mujer adulta.
Y entonces no cogemos el contenido que ya tenemos y se lo presentamos a los jóvenes, justamente para evitar malentendidos, ¿no? El abordaje el de la educación sexual integral siempre se dice, puedes hacer educación sexual integral con un niño de 3 años, pero obviamente la conversación va a ser diferente que con uno de 13. Entonces hay que abordar el público de una manera sensible a la edad, sensible al contexto, etc. Trabajo con hombres. Las amigas de Ana pueden compartir el contenido con cualquier persona, incluyendo sus parejas, y muchas de ellas lo hacen. Lo que pasa es que, como han visto, el vídeo empieza con "Hola amiga, ¿cómo estás?" Y es muy de tú a tú entre mujeres. Entonces, hemos hecho ruedas de conversación, encuentros, ¿no? Con todos los géneros, pero solamente invitamos a las mujeres, a todas las mujeres, a entrar al grupo. Y eso lo hacemos para que justamente evitemos el contexto en el que hay un hombre que está escuchando a una mujer hablar de sus problemas llegando al orgasmo, por ejemplo. Si ya es difícil hacerlo eso entre mujeres, pues para muchas personas será más incómodo aún con los hombres. El tema de las barreras socioculturales. Bueno, esa pregunta es muy amplia. Voy a asumir que el tema en el que estamos hablando es que desde mi percepción hay barreras socioculturales porque mis conocimientos son diferentes a los de las amigas de Ana y mis experiencias. Em, yo siempre he reconocido, y de hecho fue una de las primeras cosas que le dije a Diana, que hay que reconocer que yo soy una europea trabajando en Latinoamérica y eso a nivel histórico ya va muy cargado y a nivel de dinámicas de poder también soy una persona blanca trabajando en comunidades no blancas, predominantemente no blancas. Y entonces todo esto son barreras que a mí me gusta reconocer de maneras adecuadas, pero ante todo han informado la priorización que yo hice al principio del proyecto de Ana Autoestima de traer otras perspectivas y mujeres que están mucho más próximas a la realidad de las amigas de Ana, justamente para que mis limitaciones y las barreras socioculturales que yo impongo en el proyecto no se centren, no, sean secundarias o periféricas, ¿no? Creo que eso responde las preguntas, pero si me he olvidado alguna, por favor me la repite. Creo que no, creo que lo has hecho perfectamente, ¿verdad, María Isabel? Faltaba era la de las comunidades cuando Ah, mencionabas Ah, que bueno, yo las hablo de las visitas. en Ujú. Brasil, en portugués, las comunidades es un sinónimo de las favelas, ¿no? Entonces, en Río de Janeiro hay más de 1000 favelas, en Brasil hay un montón de ellas, y entonces, pues es eso. Pero cuando dices que organizan visitas, me imagino que, no sé, son, o sea, son ¿cómo del mismo deciden? grupo. Sí, ¿cómo decide? Entonces, es que el equipo de Ana Autoestima va a las comunidades a generar un evento, ¿no? O sea, a generar un espacio de intercambio y de aprendizaje. ¿Cómo decidimos? Pues una serie de cosas. Vemos cuáles son los grupos que más interactivos están o que más requieren de un poquito de refuerzo, los grupos virtuales, ¿no? En los grupos de WhatsApp. Y también pues hay una serie de dinámicas de dónde está geográficamente, quién tiene disponibilidad en el equipo para ir, y intentamos generar un contacto más directo, tipo, ok, los siguientes 2 o 3 meses yo me encargo de esta comunidad, voy yendo allá, para también generar una repetición, una confianza de las mujeres en el equipo de Ana. Ok, vale, súper, gracias, Laura. ¿A ti? Además, en esto que nos has contado, para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, hay una cosa sumamente fundamental allí y es que desde la perspectiva de la innovación social en salud, pues la finalidad de la iniciativa debe ir hacia la búsqueda de transformación social en salud. Y de alguna manera creo que tú, Laura, nos has dejado un panorama muy claro sobre cómo han sido esas rutas, esos caminos y esas estrategias para hacer esa apuesta por esa transformación social, en este caso en salud sexual. Y si bien no hay un trabajo directamente con los hombres, pues es importante de alguna manera ver cómo pensar la sexualidad
no excluye en ningún momento lo masculino, sino que de alguna manera también lo pone en esa lógica de la transformación social de las sexualidades desde las mujeres como dinamizadoras, como lideresas, como potenciadoras de una perspectiva diferente de vivir esa sexualidad en pareja. Y ojo, que con esto no estoy hablando de que la sexualidad se restrinja a la heterosexualidad, ¿vale? Sino que de una u otra manera, pues hay una relación, una interacción permanente entre hombres y mujeres y también entre personas no binarias que se vinculan y que llegan a contenidos como los que comparte Ana Autoestima para poder abrir esa otra visión en esos espacios de conversación, en esos espacios de interacción social y cotidianos. Así que hay un camino allí bien interesante por seguir recorriendo, Laura. Mil y mil gracias. Esperamos de corazón que pueda seguirse dando una muy buena conversación con personas que se han conectado y con personas que te verán luego seguramente en el canal. Así que si lo crees pertinente, pues puedes poner en el chat una información de contacto contigo para que pueda darse pues como esa interacción. Para terminar, Valentina va a compartir con ustedes, como es habitual en cada café virtual, una información que puede ser del interés para quienes estén trabajando en temas relacionados. Así que adelante, Valentina. Hola, buenos días a todos. En un momento, por favor, listo. Ahora les voy a presentar una oportunidad. Es una convocatoria abierta en este momento que lanza Action for Women Health. El propósito de esta convocatoria es abordar las barreras globales que afectan la salud mental y física de las mujeres. Pues ya tocando el tema de género, esta convocatoria es muy interesante porque proporciona apoyo financiero a iniciativas que estén implementando soluciones innovadoras, equitativas y escalables. Esta convocatoria reconoce que las mujeres se enfrentan retos únicos y desproporcionados en cuanto a su salud, tanto en el ámbito físico como mental. Los criterios de evaluación, pues las solicitudes son evaluadas en 2 fases, a través de un proceso de revisión participativa y de evaluación por un panel de expertos. Los criterios de evaluación son el nivel de impacto, de escalabilidad, equidad y viabilidad de la iniciativa. La elegibilidad, pues realmente que tengan un enfoque en salud femenina, es decir, que deben estar dedicadas a mejorar la salud mental o física de las mujeres y haber demostrado resultados en ese campo. Equidad es que enfoquen la equidad buscando atender a mujeres de manera inclusiva y justa, pues, y la capacidad de escalar de la iniciativa, y pueden postularse iniciativas de cualquier parte del mundo. Las categorías, aunque no se especifican muy bien las categorías, pues los criterios de evaluación son impacto, escalabilidad, equidad y viabilidad. Los premios, pues pueden recibir alrededor de 1 millón a 5 millones de dólares estadounidenses. Este financiamiento es flexible y permite que las iniciativas adapten el uso de los fondos según sus necesidades específicas para implementación y escalamiento del proyecto. La fecha del envío tienen hasta el 3 de diciembre para el registro y la solicitud completa tienen hasta el 10 de enero del 2025. Eso es todo. Ahí está el QR por si están interesados en aplicar, o si saben de alguien que puede aplicar, pues lo pueden compartir. Muchas Gracias. gracias, Valentina. De hecho, es una gran oportunidad también para procesos de sostenibilidad de Ana Autoestima, así que es una oportunidad bien interesante. Así que Sí, es nada, muy aquí interesante. estamos también como facilitadores, como mediadores desde el Hub de Innovación Social en Salud, cuando alguna de estas iniciativas les interese y quieran
crear alianza y articularse entre ustedes. Digamos que aquí tenemos, como dice Marisabel, varias iniciativas reconocidas con nosotros. Qué rico, hay 4 de las 25 que tenemos en el momento. Así que una maravilla, gracias por conectarse, gracias a las personas que vuelven después de que hace rato estaban por allí. Así que gracias a Luis Campos. Hay personas que se conectan por primera vez, entre ellas la profesora Elena del Corral. Muchas gracias. Excelente que estén con nosotros. Y Sandra Trujillo, una de nuestras más fieles acompañantes, de verdad que a cada uno, porque no me da tiempo de nombrar a cada uno, pero toda la gratitud. Les esperamos entonces para seguir conversando sobre este y otros temas de interés. Así que en el próximo café virtual, que será el último del año, en diciembre, esperamos hacerlo. Haremos un reconocimiento a las personas a la persona o a las personas que nos han acompañado con mayor continuidad durante los cafés virtuales. Así que nos vemos allí y de nuevo, gracias Laura por esta excelente presentación, por esta excelente conversación que ha sido bastante nutrida. Y ojo, todas las iniciativas de innovación social en algún momento trabajan desde algún enfoque de género, desde una perspectiva de integración. La sexualidad no puede dejarse de lado en muchas de las experiencias que tenemos, porque la salud implica una perspectiva también de una sexualidad integral que convoque a las comunidades y en este caso a las mujeres de la manera que lo hace Ana Autoestima. Así que bienvenidas siempre estas reflexiones en este espacio y en otros. Un abrazo, Laura. Gracias, Valentina. Gracias, Marisabel. Para todas y todos, que tengan un feliz resto de día y hasta pronto. Feliz día, hasta pronto. Gracias, Laura. Un Gracias. abrazo. Muchas gracias.